Colombianos, la periodista María Jimena Duzán, en su columna de la revista Cambio, alertó algo que hemos venido alertando hace mucho tiempo, y es que la verdadera oposición a Gustavo Petro, a su gobierno, a su presidencia, será la revista Semana y los poderosos detrás de esa revista Semana, que, también podemos juntar a esa oposición gente del Centro Democrático, uno que otro por ahí en el Congreso, pero el mayor impacto lo tendrá la revista Semana por la cantidad de visitas que tiene ese pasquín, ese basurero mensualmente. Yo les he advertido cuando muchos me dicen, oye Alejo, pero ¿por qué desmiente todo lo de Semana? ¿Por qué le prestan atención a Vicky? ¿Por qué a la Semana? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa atención? Porque, amigos y amigas, la revista Semana hoy en día es prácticamente el medio más leído, o en algunas mediciones el segundo medio más leído de Colombia, con millones de usuarios al mes, millones de visitas al mes. Eso quiere decir que a millones de personas le llega su manipulación y todas esas mentiras que se la pasan sacando. Por lo tanto, deben ser desmentidas y hacerle un contrapeso a esa vagabundería que está ya en la revista Semana. En ese sentido, María Jimena Duzán sacó esta columna que tituló Gabriel Gilinski, el jefe de la oposición. Que yo concuerdo con Duzán. Gabriel Gilinski, que es el dueño de la revista Semana, será el jefe de la oposición porque pues Gabriel compró la revista Semana en su momento para que le sirviera en sus intereses políticos y económicos. Económicos porque la revista Semana le ayudó de alguna forma para conseguir mayor participación en algunas empresas en nuestro país. Y políticos porque con la revista Semana ayudó muchísimo a su amigo Iván Duque y trataron de manipular tanto al pueblo colombiano durante las elecciones a la presidencia, metiendo cuentos y mentiras sobre Gustavo Petro, sobre hasta mí, entre otros, para intentar posicionar a Federico Gutiérrez y a Rodolfo Hernández, ya en la segunda vuelta. No pudieron, pero a eso se dedican. Entonces es el megáfono, el medio de difusión de la ultraderecha, de la oposición de Gustavo Petro, y lo van a utilizar todos los uribistas durante estos 4 años para manipular a todo el mundo. Dice María Jimena Duzán, el nuevo jefe de la oposición no proviene de las canteras de la política, sino del poder mismo, y se llama Gabriel Gilinski, el millonario de 35 años, dueño de la revista Semana. Mucho cuidado, porque uno cree que la verdadera oposición va a estar en el Congreso. En el Congreso pueden decir lo que se les dé la gana, pero si eso no tiene difusión, no va a llegar ese tipo de mensajes a la población colombiana. Pero si dicen bobadas, como un polo, una cabal, una paloma, dicen estupideces en el Congreso, y viene la revista Semana y le saca artículos manipulando todo, pues se difunde. Teniendo en cuenta que Semana, como les digo, es uno de los medios más leídos del país. De hecho, acá lo dice María Jimena Duzán. Desde que Gilinski la compró, Semana ha perdido casi toda su credibilidad periodística, pero en cambio la revista se ha convertido en una máquina de propaganda digital que sirve para promocionar los intereses de poder de su nuevo dueño. Eso es lo que les digo. O sea, Semana es utilizada para promocionar todo ese tipo de intereses, como por ejemplo poder acceder a participación en empresas, a las famosas OPAs que estábamos viendo durante muchos meses, y cómo Semana pues ayudaba en ese sentido. Y políticamente, o sea, intentaron meter cuentos, pero hasta más no poder en la campaña. Si no es por las redes sociales, medios como Semana y El Tiempo lograrían manipular a la gente y tuviéramos hoy un presidente como Rodolfo Hernández. Hoy ocupa el primer puesto en el tablero de Comscore, que mide el tráfico en Internet de Colombia, con alrededor de 12 millones de usuarios al mes, según Comscore, lo que representa entre el 22 y 24% del tráfico de noticias en Internet de Colombia. Ese poder digital lo utilizó durante la campaña en beneficio primero de Federico Gutiérrez y luego de Rodolfo Hernández, un candidato muy cercano a Gilinski desde que apareció en una portada de la revista en agosto del año pasado, cuando no tenía ni 4% en las encuestas. Pero pues son amigos y le serviría un Rodolfo Hernández en la presidencia, y por eso le hicieron esta portada cuando no era nadie. Por obvias razones, Gabriel Gilinski no va a tener con Petro la misma cercanía que tuvo con Duque.
Así su padre, Jaime Gilinski, haya sido el financiador de sus campañas. Sin esa cercanía con el poder, a Gabriel Gilinski no le queda más que la oposición y en eso anda, a juzgar por las noticias que no publica sobre Duque. No dicen nada sobre el robo a la paz, ni sobre la vergonzosa decisión de extender el periodo de la Junta de Ecopetrol hasta el año 2025. Ni se refiere a los efectos que ha causado en las Fuerzas Armadas la decisión de dejar que las tropas se expresen en contra del nuevo presidente el nuevo presidente Gustavo Petro. No dicen nada sobre eso, calladitos allá. Es decir, desde hoy la oposición a Petro se trastea, se va del ubérrimo y pasa a semana. Contará con la ayuda invaluable de Barbosa y de Margarita Cabello, la procuradora, quienes estarán en la trastienda. Será además una oposición poderosa con megáfono, a eso me refiero, porque Gilinski pondrá al servicio de sus opositores todo su poder digital para amplificar sus sesgos y distorsiones. Del periodismo, ni hablemos. Ojo, porque lo que se viene con la revista Semana, que ya lo estamos viendo, acabo de hacer un video en el canal principal de Alejo Vergel, es increíble. Van a intentar manipular todo el tiempo, pero acá los vamos a desmentir para evitar que sus manipulaciones y mentiras calen en la sociedad colombiana. En otra noticia, que de hecho en la revista Semana nunca va a salir, resulta que sucedió algo típico de nuestro país, algo que siempre sucede. Curiosamente en Colombia desaparecen todas las pruebas y desaparecen a los testigos, aparecen sin vida en las celdas. Por ahí un expresidente que tenía muchos testigos en su contra que aparecieron sin vida mágicamente. Pues resulta que mágicamente se perdieron unas probables pruebas en contra de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que la podrían relacionar con el famoso memo fantasma. Todos sabemos que Marta Lucía Ramírez junto a su esposo presuntamente tenían negocios con Memo Fantasma, un personaje bastante cuestionado que fue capturado y que, bueno, participó en el bloque central Bolívar de las autodefensas en algún momento entre el 98 y el 2006. Y han tenido muchos negocios de temas de construcciones, una empresa donde aparentemente participaron Memo Fantasma y Marta Lucía Ramírez con su esposo y hasta sus dos hijas que eran accionistas o sus hijos en general eran accionistas de esa empresa, Hitos Urbanos. Entonces, supuestamente, de un momento a otro, hace algunos años, todos esos archivos que vinculaban a Marta Lucía Ramírez con Memo Fantasma, o que por lo menos el tema de las cuentas tenían algo que los vinculaba de alguna forma, desaparecieron en una supuesta inundación que ni los bomberos ni nadie tienen información al respecto, ningún archivo que demuestre que en ese momento hubo lluvias, por lo menos en ese lugar donde estaban esos documentos, y que hubo inundaciones. Pero mágicamente hubo una inundación y se perdieron esos archivos, se dañaron. En mayo 26 del 2020, luego de que fueran expuestos los negocios de la constructora Hitos Urbanos con Guillermo Acevedo, alias Memo Fantasma, Hitos Urbanos pues es esa constructora de la que hacía parte Marta Lucía Ramírez, su esposo y sus hijos. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez explicó que fue su esposo Álvaro Hermes Rincón quien tuvo un negocio con él. Juró entre lágrimas que nunca lo vio, que no recomendó a sus hijos en el colegio y que no fue Guillermo Acevedo quien le informó que el periodista Jeremy McDermott estaba investigando ese negocio para Inside Crime. Memo Fantasma fue jefe financiero y agente para operaciones de la sustancia blanca del bloque central Bolívar entre el 98 y 2006. Ojo, 98 a 2006. En el año 2006, cuando yo era ministra de Defensa, y es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta, mi esposo, que es un constructor, conoció a este señor porque a ellos en su firma de construcción siempre los están buscando para ofrecerles lotes, para ofrecerles predios para que los compren o para entrar en un proyecto a través de una fiducia. Esa fue la argumentación de esta señora en el 2006 cuando Memo Fantasma todavía hacía parte de este bloque central Bolívar. Busca a su esposo para supuestamente desarrollar construcciones y él dice, bueno, vamos a hacerle. Un año después de la captura de Memo Fantasma, el fiscal Barbosa cambió al fiscal del caso y Memo Fantasma junto con su mamá y su abuela, imputadas como sus testaferras en la fiducia con Hitos Urbanos y otros negocios, solicitaron la libertad por vencimiento de términos. Y vaya,
Julio César Ochoa, el nuevo fiscal, no se opuso. Qué curioso. Calificó el caso